Hola otra vez. Vamos entonces a leer el capítulo 32 de la Confesión Bautista. Capítulo 32. Y entonces solo estaremos estudiando el primer párrafo de la confesión, la primera sección. Se las leo. Capítulo 32. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o malo. Entonces, el capítulo 32 de esta confesión, podemos decir que es una expansión de lo que ya se vio en el capítulo anterior. Si recuerdan, el capítulo anterior fue del estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos, y se vio a detalle todo eso. De hecho, en el primer párrafo del capítulo 31 ya se menciona, dice: las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Y ahora entonces en el capítulo 32, con más detalle, tenemos ya la explicación de este día del juicio final. Lo primero que nos recuerda la confesión con respecto al juicio final es que esta doctrina tiene que ser vista a la luz de la doctrina sobre Dios, sobre quién es Dios y sus propósitos. Si recuerdan, la confesión inicia hablando de esto. Primero habla sobre Dios, sobre la Biblia, las Escrituras, y en algún punto empieza a hablar sobre los propósitos de Dios. Y ahora estamos viendo aquí que incluso la confesión, el primer párrafo lo inicia diciendo: Dios ha establecido. Dios es quien ha establecido un día en el cual se juzgará al mundo. Como les decía, hay que ver esto a la luz de las Escrituras, a la luz del propósito de Dios sobre sus criaturas. Y dentro de este propósito que tiene Dios, porque Dios tiene propósito para cada criatura y es un camino que cada persona sigue. Pero lo interesante es que todos vamos caminando hacia el mismo lugar. Todos vamos y somos afectados por esto que llamamos tiempo, que avanza, que no se detiene y que continúa minuto tras minuto, día tras día, y que dice aquí que entonces todo lo que suceda dentro del tiempo, al final del día tiene su culminación en un día en específico. Todos vamos avanzando ese día, y ese día es el que conocemos como el día de juicio final. Para la primera oración de la confesión se basa primeramente en dos textos. Abran sus Biblias en Hechos capítulo 17 y versículo 31. Hechos 17, 31, hablando con respecto a esto, y se van a dar cuenta que es muy similar el lenguaje a lo que acabamos de leer ahorita en la primera oración de la confesión. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. No vayan a este otro pasaje, Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, estos dos versículos nos dan como resultado lo siguiente: Dios ha establecido, leyendo de la confesión, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. Es muy, muy importante que tengan en mente esta frase que estamos leyendo aquí. No les pedimos, y nunca va a ser el propósito que se memoricen toda la confesión, pero sí hay algo que me gustaría que tuvieran en mente, es este pasaje, esta oración que acabamos de leer, porque lo que esta oración nos enseña es que el juicio va a ser
para toda persona. Dice, el juicio será para todo el mundo. Toda persona que haya vivido desde Adán, decía un comentario bíblico, que es el día en que Adán se va a reunir con toda su simiente, con todas las personas que han salido de Adán. En ese día nos reuniremos con él desde Adán, Aristóteles, Julio César, Napoleón, Da Vinci, Hitler, la Madre Teresa de Calcuta, los papas, los apóstoles, pero más importante, tú y yo vamos a estar presentes en ese día, en ese juicio, todos estaremos ahí. Dice Hechos 17, leyendo desde el versículo 30. Acabamos de leer el versículo 31, pero vean ahora el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Les decía que era también importante estas palabras que leemos aquí, porque estas palabras tienen bien presente, o deben de estar bien presentes en nosotros más bien, porque Cristo lo que nos está diciendo aquí, dice que el juicio será para toda persona, pero también que será por Jesucristo, y a Jesucristo se le ha otorgado todo el poder y el juicio. ¿Qué significa esto? Que Cristo es más que un maestro, Cristo es más que un hombre que sabía mucho, muy sabio, Cristo es más incluso que un profeta. A Cristo se le ha dado el poder y el juicio, y entonces el juicio será llevado a cabo por él. No será San Pedro el que va a estar a las puertas del cielo decidiendo quién entra y quién no. No van a ser los ángeles, porque incluso nos dice más adelante que los ángeles también van a ser juzgados. Dice la siguiente oración: en aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas. Hay un versículo en el libro de Judas, no tienen que ir ahí, pero dice el versículo: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, los ángeles serán juzgados, todo mundo, todo hombre que haya pisado esta tierra será juzgado en aquel día. Por eso les decía entonces estos nombres de todas las personas. Les voy a leer una frase que leía con respecto a esto. Está traducida de inglés a español, entonces está un poco diferente, pero la frase es esta: debes presentarte ante el tribunal de Cristo. Cada alma debe aparecer en ese gran tribunal, del cual no hay excepción de ninguna manera, y la presencia y la gloria, el temor y la majestad de ese día son algo mayor. Aquí viene un punto importante. Por lo tanto, cómo levantar la cabeza y mantenerse en pie con consuelo en tal momento es lo más importante. Debemos ser especialmente solícitos y aquello a lo que nuestras almas deberían aspirar con mayor empeño. ¿Qué está diciendo esta frase? Lo que más debería preocuparnos hoy en día es cómo nos vamos a parar en ese día del juicio. ¿Con qué cara nos vamos a presentar a ese juicio? Nuestras almas deberían tener eso en la mente día tras día. Día tras día deberíamos de preguntarnos cómo es que nos vamos a presentar en ese día del juicio. Ahora alguien pudiera preguntar, bueno, ¿y en este juicio qué es lo que se va a juzgar? Porque sabemos que en un juicio está el juez, que en este caso es Cristo, pero entonces, ¿qué es lo que se juzga en este juicio? Bueno, en este juicio se va a juzgar nuestros pensamientos, dice la confesión. Leemos después del punto 1 o el número 1 que ven ahí en la confesión, que es la primera oración, y luego dice: en aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta. Y aquí viene, ¿de qué vamos a dar cuenta? Pensamientos, palabras y acciones. En otras palabras, valga la redundancia, todo lo que dijimos, todo lo que hicimos y aún todo lo que pensamos
y las intenciones que teníamos en nuestro corazón. Dice 2 de Corintios 5:10. Vamos a leerlo juntos, 2 de Corintios 5:10. Hablando sobre este juicio, 2 de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo lo que hayamos hecho va a ser revelado en ese día del juicio, será juzgado. No lo busquen, pero Primera de Corintios lo tiene ahí la confesión. Primera de Corintios 4:5 nos dice que incluso hasta las intenciones de nuestros corazones serán juzgados. Si tú tienes una obra que durante toda tu vida dijiste, es que esta es la obra más buena que pude haber hecho en mi vida, que fue dar a la iglesia, ayudar a los pobres, pero tu intención de tu corazón todo ese tiempo fue que otras personas te vieran, que otras personas te alabaran, si esa es la intención de tu corazón, también esa intención va a ser juzgada. ¿Y qué va a pasar? Que va a quedar descalificado todo lo que hayas hecho si lo hiciste para tu propia gloria. Pensamientos, palabras y acciones son las cosas que van a ser juzgadas en aquel día, y es porque la ley de la que hablamos el domingo pasado para los que estuvieron aquí, la ley que se le dio a Moisés, la ley moral resumida en los 10 mandamientos, es lo que hace. Esa ley juzga estas tres cosas. Cuando Jesús hablaba en el Sermón del Monte, ¿qué les dijo? No solamente es el que mata, sino el que se enoja. Y el enojo en veces se va a ver reflejado el enojo, pero en veces el enojo queda en el pensamiento, pero eso ya es suficiente para condenarnos cuando nos presentemos en ese día del juicio. Pero nada más quiero que recuerden, porque no todo va a ser malas noticias, quiero que recuerden que el mismo Cristo que un día va a venir y presentarse como juez, también en este momento se presenta a nosotros como nuestro abogado y como nuestro mediador. Sí va a llegar un momento en el que ya no hay vuelta atrás y solamente se presentará como juez, pero si tú estás escuchando esto, es porque se te está dando la oportunidad de que lo aceptes como Salvador. Y eso es lo más bonito de todo esto. Por eso es que lo llamamos el Evangelio, porque son esas buenas noticias de que sí, aquí está la ley que nos enseña que estamos condenados y que vamos a ser juzgados y que en ese día se nos van a presentar todos nuestros pensamientos que son horribles, pero aquí el problema es o más bien la buena noticia, es que en este momento no se nos está juzgando, sino que se nos está llamando a venir a Él en arrepentimiento y fe. Decía Paul Washer, y es una ilustración muy bonita y muy fuerte, que decía Dios con una mano deteniendo su ira y con la otra presentándonos a su Hijo. Pero va a llegar el día en que esa mano con la que se detiene la ira va a ser quitada y ya no va a haber oportunidad de recibir eso, sino lo único que se va a recibir va a ser la ira por haber rechazado a su Hijo, quien nos ofrece el venir a Él, pero que nos advierte que un día volverá a venir, pero será con juicio en esa segunda venida. Así que un punto muy importante de la confesión para nosotros, para que recordemos y tengamos guardada en nuestro corazón. Hasta ahí entonces vamos a terminar con